El 28 de septiembre de 1969, una bola de fuego surcó los cielos de Australia. Poco después, se descubrió un extraño meteorito de 100 kilogramos cerca de la ciudad de Murchison. Los testigos afirmaron que olía a alquitrán. Pero, ¿cómo es posible? Las pruebas de laboratorio demostraron que el meteorito de Murchison es sorprendentemente rico en materia orgánica y contiene varias docenas de aminoácidos. Y todos ellos son los componentes básicos de los organismos terrestres. Pero cuando los investigadores observaron el meteorito al microscopio, se quedaron congelados. La roca del espacio exterior estaba moteada de estructuras microscópicas, muy parecidas a los restos de bacterias. Pero lo más extraño es que el análisis de radiocarbono mostró que este meteorito viviente tiene entre 5.000 y 7.000 millones de años. Es decir, más antiguo que el propio sistema solar. Todo esto llevó a la científica planetaria estadounidense Lindy Elkins Stanton a una teoría revolucionaria. ¿Y si la vida en el sistema solar no se formó primero en la Tierra, sino mucho antes, en embriones planetarios en el disco protoplanetario? En ese caso, todo el espacio cercano podría estar repleto de diversos organismos extraños. Si es así, ¿dónde podríamos pasar por alto la vida extraterrestre en el sistema solar? Hasta ahora, los científicos consideran que Marte es el principal candidato para encontrar vida extraterrestre. Ya en los años 90, este meteorito marciano sorprendió al mundo científico con unas inusuales inclusiones que parecían bacterias fosiladas. Pero todo esto no son más que pruebas circunstanciales. Los científicos esperan atrapar la vida literalmente con las manos en la masa en el propio Marte. El rover Perseverance acaba de causar sensación en la NASA. En el verano de 2022, recogió varias muestras nuevas de rocas del cráter G0. Los científicos sugieren que hace unos 2.000 millones de años, antes de que Marte perdiera la mayor parte de su atmósfera y se secara, un gran lago del que fluía un río se extendía por esta zona. En la Tierra, estos ecosistemas están repletos de vida. En años anteriores, el Perseverance ya había encontrado algunos compuestos orgánicos en muestras del cráter G0, pero esta vez estudió muestras de lodo del fondo de un lago de agua salada en evaporación. El resultado dejó atónitos a los científicos. Observaron un número récord de moléculas de sulfato que suelen encontrarse en las conchas de los moluscos. En la Tierra, los primeros organismos de este tipo evolucionaron hace solo unos cientos de millones de años. Pero, ¿y si mucho antes de eso, sus antiguos congéneres habitaron masas de agua marcianas? Además, teniendo en cuenta la débil gravedad del planeta rojo, las especies locales podrían alcanzar tamaños gigantescos. Por desgracia, los instrumentos de campo del rover no son capaces de confirmar o refutar tal hipótesis. Las muestras deben estudiarse en un laboratorio completo. La NASA planea enviarlas a la Tierra en algún momento después del 2027. Pero mientras esperamos noticias sobre fósiles antiguos, algo respira en Marte en estos momentos. Otro rover de la NASA en Marte, Curiosity, lleva muchos años midiendo la composición de la atmósfera marciana. Está compuesta principalmente por dióxido de carbono e impurezas menores de hidrógeno y argón. La atmósfera marciana solo tiene 1/10 parte de oxígeno, ya que se cree que Marte no tiene plantas capaces de producirlo en cantidades suficientes. Sin embargo, las mediciones obtenidas por Curiosity durante un periodo de casi 5 años en el cráter Gale revelaron 2 anomalías inexplicables a la vez. Durante la primavera y el verano marcianos, los niveles de oxígeno del planeta se dispararon y fueron mucho más altos de los que los procesos geológicos podrían proporcionar. Al mismo tiempo, una cantidad anormal de metano apareció sobre el cráter. Era decenas de veces superior a lo que predecían los cálculos. Este gas orgánico es producido por muchas bacterias terrestres, en particular las que viven en los intestinos de grandes animales como las vacas. Pero nadie en la NASA tiene ni idea de cuál es la causa de los niveles variables de metano en el Marte sin vida. ¿Y si no profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda? El orbitador Mars Express realizó múltiples sondeos por radar de las regiones polares marcianas, revelando únicamente depósitos de hielo. Pero cuando los ingenieros reajustaron las frecuencias en las profundidades, descubrieron una capa anómala que absorbe las ondas de radio. Y aquí está la explicación más realista.
lagos subterráneos ocultos. Este tipo de masas de agua exóticas son comunes en la Tierra. Solo bajo la Antártida hay varios cientos de ellos. Y en el mayor de ellos, en el lago Vostok, los científicos hallaron abundantes restos orgánicos de bacterias que no necesitan oxígeno. Muchas muestras de ADN no correspondían a ninguna especie conocida por la ciencia. Pero en Marte, la vida en los lagos subglaciales puede ser aún más extraña. Estos misteriosos organismos ediacaranos vivían en el fondo de las masas de agua de la Tierra hace unos 600 millones de años. Los paleontólogos aún no están seguros de si se trata de plantas, animales o algo intermedio. La respuesta probablemente puede obtenerse explorando el mundo perdido de los lagos marcianos subterráneos, que ahora mismo podrían estar habitados por criaturas similares. Después de todo, la catastrófica desecación los atrapó en las primeras fases de su evolución, y desde entonces estos organismos se han conservado en cierto modo en sus pequeños ecosistemas. Es posible que ya hayamos captado los ecos de su aliento en forma de explosiones anómalas de gas en la superficie, pero para hacer un verdadero descubrimiento, los vehículos de la NASA tienen que aprender a perforar pozos suficientemente profundos. Pero en los últimos años, los buscadores de vida extraterrestre también se han sentido atraídos por otros planetas, antes considerados completamente muertos. Las últimas investigaciones demuestran que los seres vivos bien podrían haber sobrevivido incluso en el planeta más caliente del sistema solar. Hace unos 60 años, muchos consideraban a Venus un paraíso tropical, algo así como una tierra prehistórica cubierta de selva. De hecho, Venus no solo es casi idéntico en tamaño a la Tierra, sino que también se encuentra dentro de la zona habitable. Es decir, Venus es teóricamente capaz de albergar agua líquida. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, las expediciones de sondas espaciales descubrieron que las densas nubes venusianas en realidad cubren un paisaje volcánico, abrazado con unas condiciones verdaderamente infernales. La temperatura aquí alcanza los 475 grados y la presión es 90 veces más fuerte que en la superficie de la Tierra. Todo ello en una atmósfera compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, con impurezas de ácido sulfúrico. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que Venus no siempre fue un infierno. Inicialmente no era muy diferente de la Tierra, y de hecho podía tener agua líquida en su superficie, y en consecuencia todas las condiciones para el desarrollo de la vida. Sin embargo, en algún momento el planeta experimentó un efecto invernadero galopante, que hizo que sus océanos se evaporaran y desaparecieran en el espacio. Venus hirvió y fue incapaz de enfriarse. Según la primera teoría convencional, la catástrofe fue causada por abundantes impactos de asteroides hace 4.000 millones de años, es decir, casi inmediatamente después de la formación de Venus. Sin embargo, un nuevo estudio en 2019, el Dr. Michael Way y sus colegas del Instituto Goddard de la NASA ofrecieron una nueva e intrigante explicación. Sus simulaciones revelaron que Venus pudo haber tenido un clima estable y relativamente confortable durante 3.000 millones de años. Eso es más que suficiente para que la vida evolucione, y significa que el desastre del efecto invernadero golpeó el planeta hace solo 700 millones de años. Way sugiere que no fue causado por el bombardeo de asteroides, sino por una cascada de erupciones volcánicas globales que liberaron a la atmósfera muchos más gases de los que ésta podía procesar de forma natural. Si Venus estuviera más lejos del Sol, por ejemplo en la órbita de la Tierra, podría haber soportado un sobrecalentamiento catastrófico y seguiría rebosante de vida. Pero eso no significa que no haya rastro alguno de los antiguos venusianos. En 2020, un equipo de astrónomos dirigido por la profesora Sarah Seeger estudió las huellas espectrales en la atmósfera de Venus y detectaron un exceso de fosfina en sus nubes. Este gas tóxico se descompone rápidamente, por lo que algo o alguien repone constantemente las reservas. En la Tierra, la fosfina es producida por bacterias del azufre que viven en condiciones extremas sin oxígeno. En las nubes de Venus, se sentirían como en casa. Además, la sonda orbital japonesa ha descubierto que algo en la atmósfera de Venus absorbe activamente los rayos ultravioleta del Sol, que también es una actividad favorita de las bacterias. Basándose en esto, los astrobiólogos han creado una imagen increíble de la vida en Venus. Los microorganismos locales viven a gran altitud, donde nunca hace demasiado calor y se reproducen justo en gotas de ácido sulfúrico.
Sin embargo, los escépticos suelen atribuir todas estas anomalías a procesos naturales. Además, no está del todo claro cuánta fosfina reside realmente en la atmósfera de Venus. Estos datos deberían ser aclarados por las próximas misiones de la NASA, como la sonda Da Vinci Plus, que lanzará una cápsula resistente al calor con varios sensores a la atmósfera venusiana a finales de los años 20. Y es muy posible que no solo encuentren bacterias extremas. El sobrecalentamiento volcánico de Venus ha durado millones de años, y si algunas especies se han adaptado incluso a las condiciones infernales, nuevos modelos han demostrado que la enorme presión y temperatura convierten el dióxido de carbono cerca de la superficie de Venus en un fluido supercrítico. Se trata de una sustancia extrema que presenta propiedades tanto gaseosas como líquidas. Esto quiere decir que Venus todavía tiene un océano, solo que no está hecho de agua. Es fácil imaginar que animales extraterrestres como las serpientes de hierba y las medusas se hayan adaptado a esas condiciones. Podrían alimentarse de microorganismos y quizás vegetación, similar a la de los fondos oceánicos de la Tierra. Teniendo en cuenta que solo disponemos de unas pocas imágenes de la superficie venusiana y que fueron tomadas en los años 80, fácilmente podríamos pasar por alto todo un ecosistema venusiano que ha sobrevivido durante cientos de millones de años, no importa qué. Sin embargo, si la vida se originó realmente en el sistema solar, un mundo habitable no tiene por qué ser similar a la Tierra, como Marte o Venus. Hay muchos más cuerpos celestes pequeños en el sistema solar en los que podrían vivir diversas criaturas exóticas. Tomemos al menos Mercurio. Aquí no parece haber ninguna posibilidad de vida. Este planeta es solo ligeramente más grande que la Luna y está mucho más cerca del Sol que Venus. Pero debido a la falta de atmósfera, en lugar de calor constante hay terribles oscilaciones de temperatura. De 430 grados centígrados durante el día a menos 180 por la noche. Es básicamente la diferencia entre el plomo fundido y el nitrógeno líquido. Ni siquiera las bacterias más resistentes pueden soportar fluctuaciones tan extremas. Sin embargo, la vida mercurial potencial no tiene por qué someterse a semejante prueba. Anteriormente, los científicos creían que la superficie de Mercurio estaba salpicada únicamente de cráteres de impacto. Sin embargo, un examen más detallado de las imágenes reveló desfiladeros, brechas y otras características complejos del terreno ausentes, por ejemplo, en la Luna. Al principio, los científicos planetarios supusieron que todo esto era el resultado del impacto del asteroide más potente en el pasado lejano de Mercurio. Las ondas de choque de ese impacto de asteroides se extendieron por todo el planeta y causaron toda esta destrucción. Al igual que el impacto de una gran piedra en el parabrisas de un auto cubre toda su superficie de grietas. Pero recientemente esta historia ampliamente aceptada ha sido cuestionada por el Dr. Alexis Rodríguez, investigador científico del Instituto de Ciencias Planetarias de Estados Unidos. Junto con sus colegas, estudió muchas fotos antiguas de la superficie de Mercurio tomadas por la sonda espacial Messenger de la NASA y llegó a la conclusión de que en realidad estamos presenciando los efectos de la gran evaporación. Todo parece indicar que bajo la superficie del antiguo Mercurio había una gruesa capa de agua con sustancias orgánicas disueltas. Se trata, de hecho, de un entorno ideal para que prospere la vida. Pero entonces, algún acontecimiento catastrófico vaporizó instantáneamente esta sopa orgánica. Esto pudo ocurrir cuando Venus empujó a Mercurio a su actual órbita cercana alrededor del Sol. Inmensas capas de la corteza fracturada se derrumbaron en los huecos dejados por el agua, formando un extraño relieve que observamos hoy. Pero si la vida consiguió evolucionar en las antiguas aguas de Mercurio, ¿podría sobrevivir a la gran evaporación? En el año 2017, los astrónomos descubrieron de repente una sorprendente cantidad de hielo de agua atrapado en los polos de Mercurio. Entonces, ¿podríamos estar equivocados al creer que todo hervía en el interior del planeta? Si el Dr. Rodríguez tiene razón, hay muchos rincones apartados en las entrañas del planeta que están bien protegidos de las temperaturas extremas de la superficie. Aquí en la Tierra, los científicos apenas están empezando a explorar profundos vacíos con la misteriosa cueva de Chebé en México. Hay todo un mundo perdido de cristales orgánicos y extraños crecimientos donde prosperan microorganismos prácticamente alienígenas completamente aislados de nosotros. ¿Quién sabe? Tal vez sean parientes de los mercurianos.
Ahora mismo, las cuevas de un pequeño planeta podrían esconder un exótico ecosistema que se está desarrollando debido a las olas de calor de la superficie. Pero aunque así sea, no podremos descubrir los misterios de las cuevas de Mercurio hasta dentro de mucho tiempo, porque ninguna agencia espacial planea aún misiones a este planeta. Sin embargo, la NASA se ha propuesto seriamente buscar vida en otro mundo diminuto, mucho más alejado del Sol. Cuando las dos sondas Voyager entraron en la órbita de Júpiter en la primavera de 1979, estas imágenes impresionaron a los operadores de la misión. Europa, la más pequeña de las 4 lunas principales del gigante gaseoso, muestra una superficie helada surcada por numerosas vetas misteriosas. En la superficie de los glaciares activos de la Tierra pueden verse líneas muy similares, lo que significa que hay agua bajo el hielo. Pero, ¿cómo llegó a Europa, que solo recibe el 4% del calor solar disponible para nuestro planeta? Al parecer, la Luna se calienta por los efectos de las mareas de Júpiter, es decir, el gigante gaseoso amasa Europa con su poderosa gravedad. Así, según los cálculos de los geólogos, la corteza de hielo de Europa, de entre 10 y 30 kilómetros de espesor, esconde un océano de hasta 100 kilómetros de profundidad. Así que, paradójicamente, Europa, que es más pequeña que la Luna, contiene el doble de agua que nuestra Tierra. Y teniendo en cuenta que los primeros organismos de nuestro planeta aparecieron en los océanos, este mundo acuático oculto se considera actualmente el entorno más adecuado para la vida extraterrestre de todo el sistema solar. Solo hay un problema: el surgimiento de ecosistemas submarinos en la Tierra fue posible gracias a que en sus océanos se disolvió una cantidad suficiente de oxígeno atmosférico. Al fin y al cabo, hasta los peces necesitan algo para respirar. Anteriormente, los científicos creían que no había ningún lugar donde pudiera aparecer oxígeno en los océanos de Europa, pero a principios del 2022, un geocientífico computacional, Mark Hess, informó haber observado un proceso inusual en la superficie de la Luna. Resulta que la radiación dura divide las moléculas de agua del hielo en hidrógeno y oxígeno, y como resultado de un complejo intercambio químico a través de tanques intermedios, estos gases pueden alcanzar las mayores profundidades oceánicas. Es fácil imaginar las caprichosas ballenas ciegas de Europa nadando hasta la corteza para poder respirar, y luego volviendo a sumergirse en las capas cálidas para tomar plancton sulfuroso, que no necesita oxígeno. Sin embargo, incluso las estimaciones más optimistas de Mark Hess sobre la cantidad de gas vital en el océano local indican que las ballenas de Europa sean tal vez más grandes que el espadín de la Tierra. Los organismos más grandes de Europa podrían ser gusanos tubícolas gigantes, similares a los que rodean los respiraderos térmicos de aguas profundas en los océanos de la Tierra. La tarea de evaluar si es realmente realista se ha encomendado a la misión Europa Clipper de la NASA, cuyo lanzamiento a Júpiter está previsto para el año 2024. Aunque si queremos imaginar organismos extraterrestres más allá de la órbita de Júpiter, e incluso tener una oportunidad de descubrirlos, tendremos que abandonar las nociones tradicionales sobre la vida extraterrestre. Los confines helados del sistema solar podrían ser el hogar de los alienígenas más extraños. El 14 de enero de 2005, la diminuta sonda Huygens hizo algo que ninguna sonda terrestre había hecho antes. Descendió a la atmósfera de un cuerpo celeste del sistema solar exterior. Se trataba de la asombrosa luna de Saturno Titán, que es más grande que el planeta Mercurio. Durante el descenso, las cámaras de Huygens captaron un paisaje sobrenatural absolutamente sobrecogedor. Una meseta rocosa cubierta por una espesa bruma anaranjada. Pero no se trata de un océano supercrítico caliente de dióxido de carbono como en Venus, sino un denso velo de nitrógeno-metano enfriado a menos 180 grados centígrados. En tales condiciones, el metano normalmente gaseoso se convierte en líquido y forma una compleja red de ríos y lagos en Titán. Todo esto se asemeja sorprendentemente a los paisajes acuáticos llenos de vida de la Tierra, salvo que esas aguas convertirán instantáneamente en hielo a cualquier pez que conozcamos, a menos, claro, que utilice una química radicalmente distinta. En el año 2015, un equipo de científicos de la Universidad de Cornell dirigido por Paulette Clancy y James Stevenson hizo un descubrimiento sorprendente. Consiguieron simular la base de la vida extraterrestre con una química alternativa, el azotosoma. En la Tierra, las células utilizan membranas de fosfolípidos para absorber el agua vital del entorno,
y este modelo se basa en el nitrógeno, el cual abunda en Titán. En lugar de agua, el azotosoma puede dejar pasar metano líquido. Además, el azotosoma permanece activo incluso a temperaturas ultrabajas. Si hay vida en Titán, seguro que utiliza este mecanismo químico. Pero, ¿qué aspecto tendrían estos organismos? La sonda espacial Huygens descubrió que debido a las espesas nubes, los rayos del Sol apenas llegan a la superficie de Titán, lo que significa que la vida local apenas puede utilizar un análogo de la fotosíntesis para la generación de energía. Sin embargo, la atmósfera se calienta lo suficiente como para crear un ciclo climático en el que el metano líquido se evapora de la superficie, forma nubes y vuelve a caer en forma de lluvia. Y según los astrobiólogos, bien podría existir vida en esta frontera de intercambio de energía. Probablemente se trate de membranas de azotosomas gigantes que se deslizan lentamente por la superficie de Titán en busca de los lugares más cálidos, como los lagartos terrestres. Pero la estructura de estos organismos está más cerca de las amebas gigantes o misteriosos mohos limosos. Dado que las fotos de la Huygens de la superficie de Titán son algo borrosas, una criatura extraterrestre de este tipo puede estar al acecho en una de las imágenes que tenemos y simplemente no nos hemos dado cuenta. Pero las criaturas extraterrestres más extrañas no perderán el tiempo en lunas pequeñas como Titán. El hábitat más común del sistema solar no es la superficie de los planetas ni los océanos subsuperficiales. Son millones de kilómetros cúbicos de nubes de gas de planetas gigantes. Pero si las sondas espaciales permitieron estudiar las atmósferas de Júpiter y Saturno desde la Tierra para asegurar de forma creíble la ausencia de signos de vida extraterrestre, no podemos decir lo mismo de los gigantes de hielo más lejanos. Me refiero a Urano y Neptuno. Estos planetas fueron visitados por la Voyager 2 solo una vez a finales de los 80. Su cámara captó inesperadamente la Gran Mancha Oscura de Neptuno, una gigantesca tormenta atmosférica similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Sin embargo, los vientos neptunianos resultaron ser mucho más furiosos. Se precipitan a velocidades de hasta 2100 kilómetros por hora. Todo un récord para el sistema solar. Los científicos atribuyen este clima activo a que Neptuno tiene gran parte de su calor desde su formación. Si la vida extraterrestre se originó en él al mismo tiempo, es difícil imaginar un entorno más lujoso en esta fría región. Pero como los gigantes gaseosos no tienen superficies sólidas, pueden ser el hogar de criaturas muy exóticas que flotan perpetuamente en las densas capas de la atmósfera de hidrógeno-helio. Se alimentan de la energía del viento y de reacciones químicas a baja temperatura, y se reproducen con la ayuda de amoníaco líquido, tóxico para las formas de vida terrestres. En el año 2021, el científico planetario francés Tristan Guillot intentó explicar por qué, a diferencia de Júpiter y Saturno, no se encontraron rastros de amoníaco en las nubes de Urano y Neptuno. El científico sugiere que el amoníaco simplemente se congela en las profundidades de las nubes exteriores y se deposita en forma de granizo. Los llamados mosh balls, en su camino, acumulan partículas de hielo de agua, pudiendo alcanzar hasta 1 metro de diámetro. A medida que los mosh balls se adentran en la atmósfera, se encuentran con temperaturas aún más cálidas, donde acaban evaporándose y empujando el amoníaco hacia arriba. ¿Soy solo yo o estas mosh balls parecen huevos de criaturas flotantes gigantes? ¿O al menos un lugar ideal para poner huevos? El proceso de su descenso por los distintos niveles de la atmósfera puede durar días o incluso semanas, lo que es suficiente para la maduración de los embriones en tanques de amoníaco calentados. Y puede que solo sea una pequeña parte de un complejo ecosistema extraterrestre en las nubes de los gigantes de hielo, esperando a que lo descubramos. Por desgracia, la próxima misión de la NASA no podrá asomarse a las nubes de Neptuno antes del 2049. Sin embargo, el sistema solar tiene un entorno teóricamente propicio para la vida al que nunca llegaremos. Se trata del interior del Sol, donde las temperaturas alcanzan millones de grados centígrados. Pero, ¿qué puede vivir allí? En un artículo científico publicado en 2020, Luis Ankordowski y Eugene Chudnovsky de la Universidad de la Ciudad de Nueva York afirman que en el plasma estelar caliente pueden formarse complejas estructuras no atómicas de cuerdas cósmicas y monopolos magnéticos. Ambos son objetos hipotéticos, pero sí son reales.
Las bacterias plasmáticas podrían estar intercambiando energía y reproduciéndose dentro del Sol ahora mismo. ¿Qué forma de vida extraterrestre te parece más posible que exista?